Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde estén. Hoy estamos contentos de presentar nuestro capítulo número 8 de temas para atender. El día de hoy nos acompaña Laura Herón desde la ciudad de Bello, en Colombia. Especialista en derechos humanos y género, pedagoga, coordinadora de la Comisión de Género en el Foro Nacional de la Bicicleta en Colombia. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que este sea un espacio muy agradable y una charla bien buena. Y una vez más también nos acompaña Oscar. Hola, ¿qué tal? Feliz día. Estamos aquí listos para un aprendizaje más junto con Laura, así que estoy ya listo para conversar con ella. Hablaremos el día de hoy sobre bicicletas y género y empezaremos a preguntarte cómo llegaste a este tema. Pues bueno, la experiencia para llegar a este tema fue una experiencia muy rica porque en realidad llegué aquí en compañía, fue la amistad la que me trajo el tema de la bicicleta. Actualmente Sebastián Matos, que es el gerente del Foro Nacional de la Bicicleta este año bello 2021, es un amigo mío hace un par de años. Él y yo somos activistas de la ciudad en la que pertenecemos, es Bello, y hace un par de años nos conocimos en un proceso político. Y los dos pues hicimos un proceso, nos conocimos, hablamos un poco y fue algo que me impactó muchísimo porque es una persona que tiene mucho conocimiento alrededor de movilidad sostenible y de bicicletas. Yo lo veía y solamente tenía ganas en serio de escribirle un cuento siempre a ese hombre porque era una cosa increíble con el tema, y me fui empapando sin que él ni siquiera tuviera que decirme, lo que es una reflexión muy interesante. Yo simplemente lo veía montar bicicleta y se me fue pegando como el gusto, la curiosidad, todo. Y pues mi trabajo siempre ha estado como ligado al tema del género y de la mujer, y en ese momento pues tuvimos la oportunidad de ser la ciudad anfitriona para el foro, y él me hizo una invitación a pertenecer a la comisión de género y liderarla frente a los temas de ciclismo justamente. Y muchachos, yo no sabía nada de ciclismo, se lo hice saber, le dije que no sabía muchas cosas de movilidad activa, pero que obviamente estaba muy dispuesta a aprender, que es un tema muy importante. Y así fue. Empecé en el grupo, fui conociendo los colectivos de la ciudad, finalmente los colectivos de todo el área metropolitana, que es como el espacio que conforma todo el Valle de Aburrá de nuestro departamento, y también fui conociendo los colectivos de todo el país y me fui dando cuenta de las dinámicas, de las diferencias que se viven en cuestiones de género, porque la comisión no solamente es de género, sino también de género y diversidad. Hicimos también un conversatorio en el mes LGTBI, por ejemplo, sobre las disidencias en el territorio, en cuestiones de diversidad. Ha sido una experiencia supremamente buena y sobre todo muy humana. Ha sido una experiencia de reconocerme en la experiencia de otros. Por ahí ya empezaste a compartirnos la forma de aprender, súper bonito cómo llega uno a un tema a través de la compañía o de estar de la amistad, ¿no? De estar cerca de grupos y de ver cómo hay temas que le apasionan a nuestras amistades y sin que, como dice, sin que él intentara o dar un curso o dar una capacitación sobre movilidad activa, uno va enterándose de temas que nunca pensó, ¿no? Por ahí es como el encuentro. Platícanos qué otros temas tenías antes de llegar a esto y cómo es que encuentras una relación entre lo que hacías antes y lo que estás ahora completamente de lleno a punto de empezar este evento. Cuéntanos un poquito esa relación. Y pues, Oscar, yo pienso que esa relación va más que todo ligada a la experiencia del movimiento. Yo me he cuestionado mucho la idea de moverse, ¿cierto? Porque es que moverse es algo natural, es algo innato en la naturaleza humana. El estar en movimiento, el pertenecer a un lugar, en el estar. Entonces empecé una reflexión, y además yo que soy un poquito existencial, y empiezo, bueno, primero me muevo yo con mi cuerpo y aprendo a manejarlo, luego lo aprendo a manejar en un espacio, pero después también tengo que aprender a manejar este cuerpo en una ciudad.
que se moviliza de maneras diferentes, porque es que hay muchos actores en movimiento. Está el peatón, está el ciclista, está el transporte público, está el transporte privado, hay un montón de maneras de moverse y cada manera de moverse es una manera de ser ciudadano diferente o de ser sujeto diferente. Entonces yo pienso que esa ha sido la unión. Antes yo trabajaba y ahora sigo trabajando en temas de género, trabajo para los colegios de la ciudad de Medellín, dando unas charlas sobre erradicación de violencias de género a los profesores y a los maestros y generando unas jornadas. Y no creo que vaya desligado. De hecho, en las charlas hablo de la bicicleta y hablo también de lo que pasa alrededor de la bicicleta en la ciudad, porque no va desligado. Hay algunas brechas y esas brechas no se ven solamente en la escuela, sino hasta en la manera en la que nos movemos. Las mujeres utilizamos más el sistema público. ¿A qué se debe eso? Las mujeres tenemos más miedo de salir tarde o de noche. Si, por ejemplo, aquí en Bello tenemos ciclopaseos en las noches y a veces yo dejo mi bicicleta en el lugar donde terminamos el ciclopaseo porque me da miedo venirme sola hasta mi casa ya tan tarde. Mis amigos se van en bicicleta, yo no. Entonces empiezo a ver que en definitiva moverse hace parte del humano. Y la bicicleta no es solamente un medio de transporte, sino que también es un medio potenciador de un montón de cosas más. Hemos trabajado con personas que han manifestado y transformado la educación por medio de la bicicleta, mujeres que han tenido autonomía económica por medio de la bicicleta, otras que han encontrado sus más grandes pasiones. O sea, ha sido una experiencia brutal, toda enfocada en la movilidad activa. Y hablando de diversidad también aquí a propósito de eso, hablo de que cuando hablamos de diversidad y género nos damos cuenta de que esto se construye en conjunto, hombres y mujeres, aportando, porque es que las ideas de género no solamente afectan a las mujeres, también afectan a los hombres de muchas maneras. Un hombre no llora por cuestiones de género, un hombre hace ciertas cosas también por cuestiones de esas brechas que tenemos. Entonces ha sido una conversación full con todos los gremios que hemos podido. Los invito a que también esa semana nos acompañen en las charlas que tenemos virtuales, que yo sé que van a estar supremamente interesantes. Gracias. Ahora, al término del episodio, pondremos la información Sí, claro que sí. para quien le interese. Bueno, yo voy a hacer una pregunta en dos partes. La primera es, hablando del movimiento, ¿cómo nos movemos en bicicleta? ¿Cuáles son las características que tiene el movimiento en bicicleta que no tiene el hecho de ir a pie o de ir en un auto o en un autobús público? ¿Cuál es esta característica que tú ubicas y de la cual también entiendo que te enganchaste muchísimo con ella? Y después hago la otra. Uy, Mariana, está súper interesante porque en realidad yo pienso que hay muchas particularidades y todas dependen también de ciertos factores que nos hacen humanos. Hemos tenido conversaciones con grupos de adulto mayor, conversaciones con niños y en definitiva la experiencia en el uso de la bicicleta de un ciudadano parte también de la época de su vida que esté atravesando y de los procesos que esté atravesando. Por ahora encontramos que la diferencia vital es que no encontramos una pedagogía o una cultura del uso de la bicicleta en nuestro país. Entonces yo pienso que una de las diferencias de moverse en bicicleta es que los ciclistas no sentimos seguridad. Y si bien muchas de las personas y de los entes que nos movemos, sabemos que hay como una pirámide de la movilidad vial y que están primero los peatones y deben ser súper respetados, están como en la base, luego venimos los ciclistas y todos los de vehículos no motorizados, y nos damos cuenta de que en realidad no es así. En realidad no tenemos prioridades en las vías, nuestras seguridades son muy pocas. En Bello hace poco murió una chica atropellada y otras quedaron heridas también por un proceso de negligencia en seguridad y en normativa. Entonces lo que yo me he dado cuenta, que me di cuenta fue montando, porque eso es lo que llego diciendo a mis charlas precisamente, María, en el colegio, y es cuando los profes me dicen, pero es que a ella la mataron porque se quiso quedar, por ejemplo, cuando hablamos del feminicidio, y les digo, es que la experiencia parte precisamente de la experiencia de género. Cuando les pregunto por qué es importante que haya mujeres en el gobierno escolar y se quedan callados, les digo la experiencia de la bicicleta, por ejemplo, de que yo no sabía las necesidades y las experiencias de un ciclista hasta que no tuve la oportunidad de montarme en una bicicleta. Y desde ahí parte mi punto de vista como ciudadano, que antes no era igual, porque no había pasado por la experiencia. Entonces yo ahora soy más
más consciente de muchas cosas en el uso de la bicicleta, como por ejemplo que antes cuando manejaba mi automóvil no paraba donde tenía que parar para que el ciclista pasara primero, no respetaba los turnos o la vía, y que ahora soy tan consciente de eso, pero es porque pasó por mi experiencia. Y aquí, especialmente en Colombia, hace falta eso, hace falta entender las dinámicas de los diferentes grupos que hacen parte de la movilidad de una ciudad. Es que es un proceso muy grande. Moverse en una ciudad es moverse en la construcción diaria del sujeto. Entonces, finalmente es eso, es uno sentir esas brechas constantemente. Como te decía ahorita, no poder salir a cierta hora, no poder irme en bici hasta la estación del metro porque no tiene un buen estacionamiento de bicicletas. Es reconocer todas las limitaciones que tengo para tener además el uso de la bicicleta, que potencia otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la economía. Cuando montamos bici también estamos ahorrando, y no ahorrando solamente al planeta, sino ahorrando dinero y un montón de cosas, pero no existen las oportunidades necesarias para que todos y todas podamos usarlo. Entonces pienso que esa ha sido la mayor diferencia, como darme cuenta de la inseguridad que hay en las vías para los ciclistas y visualizarlas, claro. Y quería acentuar entonces que en la respuesta también nos fuiste contando, pero quería acentuar entonces esta mirada desde derechos humanos y género, ¿no? En relación a, ahora lo dices tú, pero a la experiencia de hacer uso de la bicicleta, de moverte en una ciudad, dices, Sí, que va construyendo, ¿no? Y que va haciendo, construyendo ciudadanías, construyendo las personas que somos desde esta perspectiva de derechos humanos y género, ¿qué es lo que tú haces ahí un clic? el clic se hace en eso. Para mí la bicicleta es un instrumento social y político transformador. Y se volvió en eso solamente después de escuchar muchas otras experiencias. Antes la bicicleta para mí era solamente la bicicleta o algo para hacer ejercicio, pero si vieras que entonces lo empiezo a mezclar no solamente con los derechos humanos, sino como lo digo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Los derechos humanos de la mujer se basan en muchas cosas, y la autonomía, por ejemplo, de una mujer también en otras: libertad económica, economía del cuidado, todo lo que tiene que ver con estas ramas, y uno se da cuenta de que con la bicicleta se logra. Si vieran que hay un colectivo, por ejemplo, en Amalfi, que es un pueblo que queda a unas horas de aquí, de unas mujeres que con bicicletas hicieron una empresa de turismo en el pueblo y hacen turismo a las personas que van en bicicleta. Pero estas chicas no solamente tienen su autonomía económica a través de la bici, sino que la generan, porque entonces, por ejemplo, paran en una finca de alguna amiga y ella vende los almuerzos ese día y al día siguiente la otra, y se genera una cadena alrededor de la bicicleta que potencia la erradicación de esas brechas de género que hay en los derechos humanos. Mira eso tan increíble, o sea, tienen libertad económica, autonomía económica gracias a la bicicleta. Es una cosa increíble, los derechos humanos y el derecho a la educación. Tenemos una profesora en Villavicencio, muchachos, brutal, que en el tiempo de pandemia en este país no tuvimos la oportunidad todos y todas de tener internet en nuestras casas, y más que todos los chicos de veredas y de pueblos no tenían cómo estudiar porque no tenían internet, pero tampoco podían salir. Esta profe empezó a utilizar su bici y creó una estrategia que se llama Visitarte, y iba de casa en casa cada día enseñándole a sus estudiantes. Posteriormente empezó a llevárselos, porque ya los niños se sentían solos. Entonces, ay Andrés, hoy tú te vas conmigo a visitar a Juliana. Y se iban. Varios profesores siguieron esa línea. Mira cómo a través de la bicicleta esta profesora no solamente garantizó el derecho a la educación, a una buena salud mental de estos niños, sino que motivó a otros profes a hacerlo. Y así un montón de líneas que uno desdibuja cuando solo ve la bicicleta. Es algo mágico. Uno todo lo que puede encontrar alrededor de los derechos humanos y las garantías a través de la bici. Mujeres que no tienen cómo tener dinero para llevar a sus hijos al colegio y los llevan en bicicleta. Otras que tienen emprendimientos alrededor de la bicicleta, como por ejemplo prendas de vestir, este tipo de cosas. Tenemos una compañera aquí en Medellín que tiene un programa que se llama Bici Ángel, que es cuidando al ciclista que está aprendiendo a moverse en la ciudad, que además no tenemos casi ciclovías. Entonces ha sido darme cuenta del poder que tenemos para transformar alrededor del género por el uso de la bicicleta. Vos sabes, María, que por ejemplo hace unos años no se permitía montar en bicicleta a las mujeres, creían que era algo que una mujer no podía hacer.
Entonces imagínate también todas las transformaciones que hay alrededor de eso. Es algo muy interesante lo que se teje alrededor de la ciudadanía, sobre todo porque esto es un evento ciudadano. Nace de esas experiencias que tenemos como ciudadanos y que queremos exponer para que hayan esas transformaciones que necesitamos. Esta parte que hay veces que se nos escapa o que por estar metidos en el intento de, o sea, de tratar de convencer a todos los actores, ¿no? De lo bueno, de lo mágico que son este tipo de herramientas. Sin embargo, me gusta o me gustó mucho como dices que es para garantizar derechos humanos a partir de lo que para muchos es quizá un juguete, ¿no? Lo ven, ¿no? En la bici, pero en vez de entrar al tema tan directo o tan incomprensible o tan gastado también, como puede ser garantizar los derechos humanos, que por aquí y por allá lo tratamos de hablar directamente y cuesta, ¿no? No, Pero cuando... darse cuenta también de que los derechos humanos ahora tienen que conversar también con los derechos ambientales y que la bicicleta en definitiva es el transporte del futuro. Si estamos pensando en el planeta y en la garantía precisamente de nuestra humanidad, la bicicleta es el camino para la movilización de las ciudades. ¿Quiénes más, Laura, crees que tendrían que entrar a este diálogo, ¿no? O sea, una vez que ya entendemos que hablar desde o con la bicicleta facilita comunicar, facilita aprendizajes, facilita entender al otro, ¿no? O entender la ciudad. Entonces, ¿quiénes más dónde está la tarea de a quién más sumar o dónde ves tú el reto, ¿no? Para incluir a quiénes? No, la tarea es transversal. Yo pienso que la bicicleta es algo que moviliza cualquier tipo de área o de conocimiento. Estamos hablando aquí de ingeniería ambiental, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de un montón de cosas. Yo pienso que la articulación precisa es con los estados. La articulación que se debe hacer. ¿Para qué? Para que existan esas garantías que necesitamos como biciusuarios. Garantías que posteriormente se van a ver reflejadas en el movimiento de la ciudad. Es que yo pienso que cuando ya la bicicleta tome el lugar que debe tomar en las vías y en los procesos de movimiento de una ciudad, también se van a movilizar muchas cosas en el pensamiento de la ciudadanía, porque precisamente así se desarrolla entonces una ciudad, a través de cómo se moviliza. Por eso es tan importante esta infraestructura y también esta reflexión alrededor de todas estas leyes que se cumplan, que todos los hospitales, que todos los centros comerciales tengan biciparqueaderos, que haya la posibilidad de tener la seguridad de viajar en bici, no solamente por nosotros, sino por nuestro planeta y por todo lo que puede surgir alrededor de ella. Yo, la verdad, pienso que la tarea está en cada uno, y no alrededor de la bicicleta, sino alrededor del movimiento, alrededor de cómo nos identificamos como un ciudadano que se está moviendo desde una área o desde un punto diferente a otro, y que esas conversaciones tienen que estar tejidas en un proceso precisamente ciudadano, o sea, que escape de mí y que también pertenezca al otro. Y eso se hace con pedagogía, pero nos falta muchísima pedagogía vial y de respeto en el movimiento del otro, además porque pienso que no parte de nuestro cuerpo y de nuestra experiencia, sino que es como desde afuera hacia nosotros, y no de nosotros hacia la ciudad. Entonces la invitación sería más que todo como a las instituciones de educación vial y sobre todo a los entes gubernamentales para que participen en estas conversaciones y tejamos la posibilidad de protección para el ciudadano y la ciudadana. Hablas de la importancia de la pedagogía, sí, de la importancia de las conversaciones, de participar de estas conversaciones a partir de las experiencias. ¿Qué pasa desde estos dos elementos que planteas con alguien que nunca se va a subir a una bicicleta y que nunca va a tener la experiencia de andar en bicicleta y que entonces no va a poder ser desde su experiencia que pueda reconocer esta manera de moverse o esta manera de reconocerse en una ciudad? ¿Cómo hablamos o cómo hacemos partícipes de estas conversaciones y desde una mirada pedagógica a muchísimas otras personas que por diferentes razones nunca se subirán a la bicicleta y no lo harán?
Y hay muchas, muchas razones para no montar una bicicleta. De hecho, María, si vieras que muchas de las conversaciones que hemos tenido en el foro han sido con personas que nunca la han utilizado. Y ha sido precisamente esa la experiencia, poder multiplicar cómo se siente un ciclista en las vías y multiplicar la idea de que un ciclista no solamente está haciendo deporte, sino que también un ciclista está trabajando en su bicicleta, está moviéndose en su bicicleta. Creo que la experiencia parte más de la idea, precisamente como lo hablábamos ahorita, de moverse, no enfocarlo solo en la bici. Por ejemplo, este conversatorio que hicimos con la tercera edad, perdón, con el adulto mayor, fue una conversación muy interesante porque ninguno montaba bicicleta. Pero ¿qué hicimos? Presentamos algunos cortos en los que no solamente hablábamos de bicicleta, sino, por ejemplo, uno hablaba de cómo nos sentíamos en un carro, otro cómo nos sentíamos siendo peatón y otro cómo siendo ciclista. Y empezamos a tejer la conversación alrededor de eso. Y ellos decían igual que no se iban a montar en una bicicleta, pero salieron diciendo, le voy a decir a mi nieto que monte bicicleta, que ese es el transporte del futuro. Y eso mismo pasaba con los niños que decían que les daba miedo por las calles, salían del conversatorio a decir, Laura o Sebas, pero en mi casa sí voy a montar, que no me da miedo. Es simplemente transmitir la experiencia y transmitirla entendiendo que, en definitiva, María, yo pienso que estamos unidos, o sea, que un movimiento tiene que ver con el otro. Y que si podemos entender que posiblemente, por ejemplo, yo nunca me movilice, no sé, en una moto, por ejemplo, tiene unas dinámicas que debo entender para que el movimiento de él sea garante también de mi movimiento. Ahí también hay unas discusiones fuertes sobre la desigualdad que encontramos en todas las esferas pues colombianas, pero esa sería la invitación, como a transmitir solamente la idea de que existe. Por ejemplo, yo tengo una sobrina de 2 años y hace poco, chicos, le compré un juego de medios de transporte. Tenía el avión, tenía la tractomula, tenía el carro, pero no tenía la bici. Entonces es también como poder, o sea, desde ahí le están diciendo a Julieta que la bicicleta no es importante y que no es un medio de transporte y que no es importante para la vía, desde un juguete. Entonces es también empezar a transmitir esa idea desde otros diferentes actores, visualizar también la imagen, por ejemplo, de una mujer o de una niña montando bici, para que la niña después diga, es que yo sí puedo, o yo sí estoy ahí, o la bicicleta sí pertenece. Pienso que son esas las pequeñas acciones que se tienen que ir desarrollando alrededor del tema. Al hablar del tema con respecto a qué transformaría o qué lugares en la ciudad tendrían que cambiar para que ese futuro llegue, para que ese transporte eh, sea posible. O sea, realmente hay montones de historias que podemos buscar de gente que día a día se mueve, que son ¿no? los verdaderos ciclistas urbanos, los que están yendo diario y kilómetros justo porque la ciudad misma no resuelve o las condiciones económicas o su historia de vida no está en una manera equitativa respecto a lo que sucede y lo que está montado actualmente en la ciudad, ¿no? Una ciudad para el coche, una ciudad para que te muevas de A a B, para que no disfrutes tanto el trayecto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué espacios crees que son clave estar con la bicicleta rodando, ¿no? Para que pueda ser esa ciudad también la casa donde el niño salga a Total. rodar. Y ahí tocas un tema muy importante y es la experiencia durante el movimiento, porque pasa que pensamos mucho no solamente en cómo llegar al lugar, pero también desde el género la experiencia es lo más importante. O sea, cómo se siente el recorrido, cómo se siente el hombre del carro que pasa. Hemos tenido conversaciones en las que, sin mentirles chicos, la mayoría de las muchachas que están dentro de las conversaciones nos han dicho que motociclistas pasan y las nalguean mientras están yendo a hacer un recorrido. Eso es algo que hace parte de la experiencia, ¿cierto? Y de cómo nos movilizamos en esa experiencia. Pienso que lo que primero que tiene que pasar es entender que nos vamos a desacomodar. Pasó hace poco, por ejemplo, que en el Parque de Bello de nuestra ciudad hicieron una zona peatonal de una calle que era muy transcurrida por vehículos, por carros. Eso fue un boom porque hubo una desacomodación social, ¿sí me entienden? O sea, todo el mundo como, ay,
¿qué pasó aquí? ¿Cómo esta calle pasó de ser una calle de nosotros a ser una calle de los peatones? Y hubo una movilización, pero esas movilizaciones son necesarias. Y es necesario incomodar un poco para que estas cosas y estos derechos permanezcan. Y esa incomodación es válida porque hace parte de la garantía de una ciudad para todos. Sabemos que el uso de la bicicleta y el uso de estos medios también tiene unas dificultades y unos intereses geopolíticos que no podemos garantizar ahorita en un país como Colombia. O sea, por ejemplo, las ciclovías y las rutas de ciclismo de acá son muy pocas para las que deberían de haber, y eso también se debe a algunos intereses que van también con el capitalismo, la compra, un montón de cosas, pero que yo pienso que el primer paso para que una ciudad garantice que todos podamos movilizarnos en ella es desacomodar y reconocer que estamos teniendo las prioridades que no son precisas. Falta mucho recorrido, pero estamos pedaleando para que desde nuestro lugar como ciudadanos por lo menos esas falencias se reconozcan y lleguemos a estas estaciones no solamente con la experiencia individual, sino también con la voz de todos los colombianos que queremos una nación bici, que no va a ser solamente para los ciclistas, es una nación bici para el movimiento, para que todos podamos acceder a movernos, a estar en los lugares, a poder pertenecer, a tener la oportunidad de estar, que no es tan factible para algunos. Bueno, comenzamos a cerrar esta plática contigo, Laura. Me quedo pensando mucho en algo que has estado insistiendo y me gustaría que nos explicaras con peras y manzanas para que justamente gente que seguramente no ha tenido esta experiencia de ser ciclista, de andar la ciudad en bici y demás, ¿por qué es la bicicleta el transporte del futuro? Mira, es por todo lo que he conversado hasta ahora con alrededor de las personas que he conocido. Lo digo por muchas cosas. Si estamos hablando de que el foro, y en realidad, pues como toda la conversación que se hace ahorita desde el ciclismo, se hace a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como su nombre lo indica, tienen la potestad de decirnos, pues, qué es lo que se necesita para obtener un desarrollo que sea sostenible con nuestro planeta Tierra, que sabemos que está pues como necesitando ahorita como la atención de todos en estas cuestiones. Y la bicicleta es transversal a todos los objetivos. Por eso es el vehículo del futuro, porque no solamente ayuda al planeta, sino que, como lo digo, ayuda a nuestra economía, a nuestra salud mental, a nuestras posibilidades también de transporte y de recursos, y porque cierra brechas, María, o sea, la bicicleta cierra brechas de oportunidades. Si yo no tengo el pasaje para ir a una obra de teatro, pero tengo mi bici, voy a poder acceder a esa obra de teatro, o voy a poder acceder a ese servicio que no puedo tener porque no tengo cómo moverme. Y es pensar en cómo nos movemos para que no solamente nuestros sueños o nuestras metas se hagan realidad, sino para que toda la ciudad también lo proporcione. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Medellín es una ciudad que está dentro de un valle, como su nombre lo indica, nosotros vivimos pues en montañas. Entonces, por ejemplo, la movilidad se nos hace más difícil en bici. No cualquiera se va a subir la lomita en una hora, ¿sí me entienden? Es algo muy difícil, pero es entender que además esas dinámicas también conversan con la realidad colombiana. Uno cree que no, pero sí, mucha gente se mueve en bicicleta por esas montañas porque es donde le toca moverse. Y de ahí surgen un montón de cosas. Entonces, le apostamos a la idea de que la bicicleta es el transporte del futuro porque es el transporte que nos permite cuidarnos y cuidar a la ciudad y cuidar a nuestro planeta. Y cuando hablo de la bici también hablo obviamente de todos los transportes que son sin combustible, patinetas, patines, que también hacen parte de ese proceso que estamos aquí liderando para que podamos movernos. Hicimos, por ejemplo, también un ciclopaseo con personas con discapacidad en el movimiento, andaban en silla de ruedas. Sus dificultades para moverse en la ciudad son grandísimas, para poder acceder a su ciudadanía. Y es precisamente porque no hay unos espacios de conversación en los que se reconozcan la importancia de estos lugares y de estos espacios. Por eso digo que, por ejemplo, desde el foro, desde la experiencia que hemos tenido, no es solamente hablar de bicicleta, porque la bicicleta es hablar directamente de una movilidad activa, de la movilidad con el otro. Justo por ahí con estas frases podríamos ir cerrando antes de que nos cuente sobre el evento, pero esta parte de que
no cualquiera, no cualquiera va a subir esa lomita, dices, ¿no? No cualquiera la sube, pero hay gente que sí. Y Sí, el que entendamos que aunque ahora sean pocos y que lo hagan, significa que dar condiciones hacia que eso sea posible es también cambiar el chip de la ciudad que incluye otras perspectivas, ¿no? El poner una rampa, si yo no la necesito y entender que es importante porque habrá 3 personas, habrá 4 personas que esa rampa le significará el todo, ¿no? Le significará el acceso completo a unas oportunidades que para mí, como yo no lo vivo, como yo no tengo esa experiencia, pues ni siquiera me pasa por la cabeza la importancia de eso, pero el poder ceder un poco de esto que la ciudad, ¿no? Está dada para algunos y para otros no, puede decir, bueno, pues abramos y entre más posibilidades haya para que la diversidad del movimiento in, mm, permita diversidad de cosmovisiones, creo que es fundamental. claro. Cuéntanos, Laura, ¿cómo podríamos visitar este evento en el que estás por empezar en unos días, ¿no? 22, 20 por ahí de septiembre. Cuéntanos qué se va a hacer y quienes nos están escuchando van a poder asistir, van a poder viajar allá a Bello de alguna forma. Sí, claro que sí. Están todos y todas cordialmente invitados. Vamos a tener, este es un evento, se llama el Foro Nacional de la Bicicleta, es en Bello. Este año tenemos la oportunidad de celebrarlo en la Semana de la Movilidad Sostenible, que es del 22 al 26 de septiembre. Inauguramos el Día Mundial Sin Carro. Ese día va a ser la inauguración de nuestro foro. Vamos a tener actividades virtuales y actividades presenciales, todas dirigidas a la movilidad sostenible. Entonces vamos a tener conferencias sobre educación y movilidad sostenible, conferencias sobre políticas públicas y movilidad sostenible, otras sobre experiencias en el movimiento en todo el país, porque van a venir, por ejemplo, vagones de todo Colombia, van a venir gente de Bogotá, de Cali, de varios lugares, y quieren narrar sus experiencias en la vía. Y fuera de las actividades académicas también vamos a tener unas actividades culturales. Nuestra ciudad es conocida, Bello es conocida como la ciudad de los vientos, la ciudad de los artistas, entonces queremos resaltar también este potencial de nuestra ciudad. Vamos a tener actividades como subidas al Cerro Quitasol, que es uno de los lugares más hermosos que tenemos en el municipio. Vamos a tener una cronoescalada también en un lugar súper empinado en el que vamos a hacer ciertas actividades y competencias. Vamos a tener ciertos viajes, conciertos artísticos, una exposición de cuentos y un concurso de cuentos para que la gente se inscriba. En realidad queremos transversalizar la bici a todo lo que tiene que ver con cultura, movimiento y ciudadanía, porque precisamente este es un evento que nace de la ciudadanía, se hace cada año en un lugar diferente por organizaciones de bicis que queremos hablar sobre cuáles han sido nuestros avances, qué tenemos para entregarle también al Estado para que trabaje. Entonces están todos y todas muy, muy invitados a estar aquí en la ciudad. También tenemos una oferta de hoteles de la ciudad, mejor dicho, camping en el lugar donde vamos a estar, pero también una agenda virtual precisamente para que conversemos todos estos temas con las personas como ustedes que se encuentran un poquito retirados. Muchas gracias por la invitación. Irán apareciendo por aquí las redes y los demás vínculos para contactarte. Pues de principio, pues muchísimas gracias por esta charla. Me nos quedan siempre temas que van saliendo y a los cuales nos gustaría también detenernos. Me quedo también con la idea y que hace tiempo hemos estado trabajando también con Oscar alrededor de la bicicleta como como una herramienta que posibilita que las cosas sucedan de otra manera, ¿no? Hace unos años participamos en el Foro Mundial de la Bicicleta en la Ciudad de México presentando un proyecto sobre participación para la planeación de una ciudad a largo plazo alrededor de la bicicleta como un pretexto de encuentro y desde desde la escala humana, ¿no? Entonces permite otras maneras de relacionarnos con estos grandes temas, ¿no? que planteabas tú y de cómo la bicicleta la podemos leer entre tantas formas transversalmente en los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible. Entonces, pues, te agradecemos muchísimo. Son pequeñas capsulitas de algunos minutos. Entonces,
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En realidad conversar es lo más importante. Ahí es donde se teje todo el cambio. Igualmente agradecer que nos acompañaste, Laura, y a quienes nos están escuchando, agradecer que nos siguen todavía y que puedan invitar a que nos sigan en las redes, en Facebook, a que nos comenten si es que están interesados en que tengamos algún tema que les interese. Y nos veríamos el siguiente mes. Laura, tus últimas palabras, te agradecemos otra vez, y algún mensaje que quieras dejar para quienes vean este programita. El mensaje de chicos y chicas es que sientan el movimiento, sientan cómo se mueven, que eso es lo más importante, uno poder sentir cómo está y pertenece a un lugar. Y hablo del cuerpo, de la casa, de la familia, del espacio, de la ciudad, del país. Siéntanse en el movimiento, que ahí es donde estamos. Como decía Einstein, la vida es como montar en bicicleta, mantener el movimiento, mantengámoslo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Nos vemos. Adiós.